y que de esa manera comenzáramos. Yo le voy a pedir que incline su rostro y que pida al Señor que Él nos ilumine nuestra mente, que nos dé entendimiento, que nos enseñe sus caminos y que nos haga andar por ellos. Amén. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Padre, por el amor y la bendición que tenemos de conocerte, mi Dios. Te rogamos, Padre Santo, que tu palabra hoy sea, Señor, a nuestra vida, Señor, y que podamos entenderla, Padre Santo. Todo aquel que viene por primera vez que no te conoce, Señor, te rogamos que tú abras su entendimiento, Padre. Y también a los que ya tenemos tiempo, Padre Santo, te rogamos que tú también abras nuestro entendimiento, no solamente para saber, sino para llevarlo a la obra, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que tiene el poder. Nosotros somos humanos, débiles, Señor, inmundos de labios, Padre Santo, pero que tú has regenerado, Señor, con el propósito de que proclamen tu palabra. Y el poder está en ti, Señor. Dice tu palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea tuya y no de nosotros, mi Dios. Y así lo creemos, Padre Santo. Usa mis labios, pues, bendito Dios, y háblanos lo que tú quieres, Señor, que entendamos el día de hoy. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 15 días comenzamos una nueva serie, hermano, basado en la carta de Juan, primera de Juan. Y damos gracias a Dios porque el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, es la que nos da nuestra estabilidad como hijos de Dios y es la única que puede salvar al perdido. Yo le voy a decir una cosa, hermano, el propósito de dar esta serie es, mire, seguido estamos escuchando aquí que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y es una realidad, la salvación no se pierde, porque la salvación es de Dios. Lo que queremos ver, hermanos, y lo que queremos que Dios nos ayude a entender, hermano, es que de verdad veamos si de verdad somos hijos de Dios. Y eso no te lo va a decir un hermano, no te lo va a decir un pastor, incluso no te lo va a decir tu familia. Eso te lo va a decir la palabra de Dios. Ella te va a dar el indicativo de si de verdad tú eres hijo de Dios. Ahora, de cualquiera de los modos, hermano, jóvenes que nos acompañan, adultos, el día de hoy se extiende la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida, como hijos de Dios y sin ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, hermano, si tú te has apagado en estas áreas que vamos a estar viendo, tienes que pedirle al Señor, hermano, que otra vez tú abundes en esto, hermano, como cuando empezaste. La comunión con Dios, la comunión con tus hermanos, y lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a estar viendo. Pero si tú detectas que realmente tú no eres hijo de Dios, que tú no estás dando los frutos que aquí dice, no lo que yo digo, lo que el pastor dice, o lo que alguien dice, lo que la palabra de Dios dice, entonces también es un día para que tú te arrepientas. Y de cualquiera de las dos formas, estás recibiendo hoy misericordia de Dios. Hay gente que dice, bueno, es que entonces, si no tengo esto, entonces, pues creo que no soy, y entonces mejor ya no. No, si tú te estás dando cuenta de que no eres hijo de Dios, hoy es día de gracia y misericordia para que te arrepientas. Si tú ya eres hijo de Dios y ves que se ha apagado esto en ti, es para que le pidas al Señor que haga abundar otra vez esto en ti. Pero de las dos formas, hermano, la misericordia de Dios está hoy para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, vamos a leer Primera de Juan, abra su Biblia ahí, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Y el título de esta enseñanza del día de hoy, ¿cómo se llama? En esto sabemos que le conocemos. Ese es el título. En esto, ¿qué es esto? En lo que vamos a leer y lo que vamos a desarrollar. Amén. Capítulo 2, versos del 1 hasta el 6 vamos a leer. Y dice ahí la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo
¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo dice, hermano? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal que es, hermano. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer, hermano? Debe de andar como él anduvo. Amén. Hermano, imagínate que tú tienes que ser operado, tienes que ser intervenido quirúrgicamente y urge que tú seas operado. Y te internan y de algún modo tú te das cuenta que la persona que te va a operar no es doctor. Que tiene un título de doctor, pero no es doctor. Y tú vas y lo cuestionas y le dices, oye, tú dices que eres doctor y tú me vas a operar, pero yo me enteré que tú no eres doctor. Y él te empieza a decir, bueno, mira, lo que pasa es que cuando yo iba a la universidad, la verdad es que me daba flojera ir. Casi no iba. Pero a veces me mandaban a hacer mis prácticas, pero como no sabía, pues tampoco las hacía. Me daba flojera. Y es que sabes que realmente yo me he dado cuenta de que eso no es mi vocación. Y él te dice, pero no te preocupes, porque yo tomé un buen curso de primeros auxilios y no te preocupes, no hay de nada que preocuparse, porque mira, compré mi título, tengo ese curso y además me compré una bata blanca. Y aquí dice doctor. Ahora, ¿tú qué le dirías a ese doctor? ¿Te dejarías operar por él, hermano? ¿Por qué? Si tiene una bata y tiene un título comprado. No tiene el conocimiento y no tiene la vocación, además. No tiene el conocimiento, no tiene la vocación. ¿Sabes que en la iglesia, hermano, hay muchos cristianos que parecen cristianos? Saben ciertos términos de cristianos, conocen algo y se ponen el título de cristianos, pero no son. Dentro de la iglesia, hermano, dentro. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Este hombre, este doctor, pues nunca fue a sus clases, nunca asistió a sus prácticas, por lo cual no podía ejercer su supuesta profesión, no podía. No es que no quisiera, a lo mejor sí quería, pero no podía. Ahora, dentro de la iglesia, hermano, hay mucha gente que es apática a todo. Apática a la palabra, apática a la alabanza, apática a la oración, apática a todo, a todo. Ahora, y tú dices, bueno, ¿por qué? A lo mejor ya tiene 4 o 5 años y lo seguimos viendo igual. ¿Por qué? Pues porque el doctor que era doctor, no era doctor. Y ese cristiano que dice que es cristiano y que no puede sujetarse a la voluntad de Dios y que no puede estar en comunión con Dios, tú no lo ves crecer en comunión con Dios, no lo ves crecer en comunión con sus hermanos, no lo ves amar los mandamientos del Señor, no lo puedes ver. ¿Por qué será? Porque no lo es. Así se llame cristiano y se diga cristiano, no lo es, hermano. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días, en el contexto histórico del que Juan escribió esto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Se acuerdan, hermanos? De aquellos que dentro de la iglesia se habían levantado a enseñar falsas doctrinas, entre las cuales estaba el dualismo. El dualismo es aquellos que creen que la materia es totalmente mala y el espíritu totalmente bueno. Entonces, no importa lo que hagas tú en tu cuerpo,
siempre y cuando tú tengas un conocimiento esotérico de Dios, un conocimiento grande de Dios, que solamente de esa forma tú puedes ser salvo. Por eso ellos aborrecían la enseñanza de que Jesucristo, hermano, había venido, de que Dios había venido y se había hecho carne. Porque para ellos la materia era totalmente perversa. Y Juan, para contrarrestar esas herejías, empieza a escribir esto. ¿Por qué? Porque dice, no solamente es el conocimiento intelectual. Y vamos a desglosar esto, vamos a ir viéndolo, hermano. Dice el 1, dice, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué, hermano? Para que no pequéis. Y si alguno, fíjese lo que dice ahí, y si alguno hubiera pecado, ¿qué quiere decir esto de y si hubiera, hermano? Hay diferentes hermanos que por diferentes razones nacieron en un estado de la República y vivieron su niñez ahí, pero ahora viven aquí y tienen toda su vida hecha aquí, su trabajo, su familia, todo. Ya no radican allá, pero de vez en cuando van para allá. Y tú les puedes decir, oye, si llegas a ir para allá, ¿me puedes traer, no sé, algo, una comida que a ti te guste de ese lugar donde va él? O alguna cosa que te guste. ¿Y cómo dices? Si vas para allá, ¿qué quiere decir eso? Que no hay muchas posibilidades de que vaya, pero si llega a ir para allá, pues que te traiga lo que le estás pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que sí pecamos, pero que no vivimos en el pecado. Ocasionalmente pecamos. Ahora, ocasionalmente es, todos los días pecamos, hermanos. Esa es una realidad. Todos los días. Pero ahorita, conforme vayamos viendo este estudio, vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre el verdadero creyente y el que no lo es. Amén, hermanos. Y ahí sigue diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también, ¿qué, hermano? Por los de todo el mundo. Hace 8 días veíamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Fue nuestro sumo sacerdote y es nuestro sumo sacerdote. Él presentó el sacrificio perfecto delante de Dios. Y algo que podemos notar ahí en Hebreos, no lo vamos a ver ahorita por razones del tiempo, dice que se sentó a la diestra del Padre. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo no podía sentarse, él tenía que estar de pie, porque era un acto no consumado. Pero Jesucristo llegó, entró a la misma presencia de Dios, derramó su sangre delante de él y dijo, todo ha terminado, consumado es. Y fue y se sentó porque es una obra terminada. Es una obra terminada que Jesucristo hizo. Y nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos ese beneficio. Que Jesucristo no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino que Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos esa bendición, hermano, de parte de Dios. Y dice que Jesucristo, el justo, podemos estar tranquilos, hermano, de que lo que Jesucristo hizo no le falta nada. ¿Sabe cuál es el problema que a veces tenemos como hijos de Dios y pasa muy seguido? Que cuando pecamos no nos queremos acercar a Dios porque nos sentimos indignos de Él. Y queremos hacer algo para vindicar ese pecado y de algún modo podernos acercar a Él. Pero aquí dice que si pecas, si tú eres hijo de Dios, abogado tienes para con el Padre. Tú no puedes hacer más allá de lo que Jesucristo ya hizo. Así es que tus obras, hermano, para venir delante de Él a que te perdone no sirven. Sirve un corazón contrito y sirve un corazón humillado. Eso sí te acepta Dios. Tus obras no, porque tú por tus propias fuerzas y yo por mis propias fuerzas no podemos hacerlo. Por eso hay gente que se frustra y dice, es que este camino es muy difícil. Sí, yo lo he dicho, lo compartíamos en la célula con los jóvenes. No es difícil, es imposible. Si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes el Espíritu Santo, no se puede.
No se puede. Y una vez que ya tienes a Jesucristo, lo que te mueve a hacerlo es la gratitud para con Dios. No es para, mire, nosotros no podemos ser más amados por Dios de lo que ya somos, hermano. Tú eres amado por Dios. Eres amado por Dios. Y si tú eres hijo de Dios, aun cuando pecas, tú eres amado por Dios. Si tú eres hijo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer. Lo que vienes es a humillarte delante de Él y pedirle que te perdone. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Pero Él no te va a amar más de lo que ya te ama ahorita. No te va a amar más, hermano. Amén. Ahora, sigue diciendo ahí, hermano. Dice la palabra en el 3 me quedé, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pero fíjese que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué en esto sabemos que nosotros le conocemos? Porque el conocer a Dios, hermano, el tener un verdadero conocimiento de Dios no es ineficaz. Déjame explicártelo. Ahorita que está lloviendo, hermano, y tú no tienes auto y no pudiste conseguir un transporte, te tuviste que venir caminando si vives por aquí cerca. Y te cae un aguacero, pero bueno, no tienes dónde atajarte. Y llegas aquí mojado. Y yo te hago una pregunta así un poquito rara, ¿no? ¿Te mojaste? Pues es obvio que te mojaste, ¿no? Nosotros desde aquí oímos los truenos, oímos el agua, vimos el agua y te estamos viendo mojado. Es obvio, ¿no? Que te mojaste. Bueno, cuando una persona conoce a Dios, es obvio. Es obvio, hermano. Cuando tú vienes mojado afuera, es obvio, ¿no? Te acercas a alguien y ¿qué haces? Pues lo puedes mojar. Tú vienes empapado. ¿Sabes qué, hermano? El que conoce de verdad a Dios, eso no es obvio, se ve luego, luego. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me explico? No puedes callar que tú tienes a Cristo en tu corazón. No puedes callar que Él te está haciendo crecer en santidad. Ya vimos que pecamos, sí pecamos. Pero mira, hermano, la salvación, en la salvación no solamente fuimos rescatados, hermano, y redimidos, sino que estamos siendo santificados constantemente, constantemente. No puedes estar batallando, hermano, siempre con las mismas cosas. ¿En qué sentido, hermano? Porque a lo mejor tú vas a decir, no, pero es que yo sí batallo con mi carácter. Yo sí batallo con esto. Sí, hermano, sí batallamos todos, pero es una lucha. Es una lucha. No es que tú te dejes de llevar por tu carne. No es que tú arrebatadamente actúes, y lo vamos a ir viendo. En el mismo 3, ahora les voy a leer estos 3 versículos, hermano, y les voy a remarcar algo que se remarca aquí. Y algo nos quiere decir Dios con esto. Amén. Fíjese lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Escuche, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué palabra remarcamos, hermano? ¿Qué se repite? Guardar, guardar, guardar. Así como en el capítulo 1 se remarca comunión, 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 aquí se remarca guardar, guardar. Ahora, hay un efecto que tiene la palabra de Dios, hermano, en el hombre. El primero ya vimos que es que el hombre, cuando es hijo de Dios, se humilla delante de su Padre. Se humilla, reconoce su pecado, es sensible al pecado. El inconverso, ¿qué pasa con el inconverso? Él puede, a través de la palabra de Dios, ser rescatado.
Se le abren los ojos de su entendimiento y puede ver ahora lo que antes no veía. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios. Pero hay un tercer efecto, hermano. De aquellos que creen que son hijos de Dios, pero siempre se están justificando. Siempre se están diciendo, oh, es que, y se justifican con los demás. Es que aquel, es que el otro, es que este. No reconocen su pecado, no lo reconocen, pero se justifican. Es que él, es que aquel, es que ella, es que… No, hermano. Y esa es una actitud de soberbia y de altivez. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero ¿a quiénes fue a los que más confrontó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? A los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban bien, ellos decían ser buenos, ellos decían conocer la ley. Ellos decían, no, es que nosotros cumplimos. Pero su corazón, ¿cómo era, hermano? Les decía Jesucristo que eran sepulcros blanqueados. Porque por fuera se veían muy bonitos. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? El problema era adentro. Amén, hermanos. La naturaleza, hermano, del hombre es pecaminosa en sí. Y aún como hijos de Dios, hermanos, batallamos con esa naturaleza que antes teníamos. Ahí sigue diciendo les voy a leer otra vez el 3, ¿verdad? ¿Me quedé en el 3? No, en el 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si usted lee la carta a Juan, casi siempre menciona esto. Si tú dices, pero haces. Si tú dices, pero esto. Si tú dices, pero no lo haces conforme a lo que está diciendo aquí, eres mentiroso. Lo vimos hace 15 días también, ¿no? En el capítulo 1. Entonces no es lo que digamos, hermano. En ese tiempo los gnósticos decían que ellos eran súper espirituales por el conocimiento que supuestamente ellos tenían. Pero sus vidas reflejaban otra cosa distinta. De hecho, ellos decían que no era necesario guardar los mandamientos, que era imposible para el ser humano guardar sus mandamientos. Ellos decían eso. Y sabe que, hermano, hay veces que nos queremos refugiar en esto, ¿no? Es que somos carne todavía, es una realidad, somos carne, sí. Y a veces decimos, es que Pablo mismo decía que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Y sí, sí dice así, pero hay que seguir leyendo. Dice la palabra de Dios, más gracias sean a Dios por Jesucristo. El Hijo de Dios, hermano, puede no pecar. Tiene el poder para no pecar. El que no es hijo de Dios, hermano, peca porque esa es su naturaleza. ¿Sí, hermanos? Y dice ahí la palabra del Señor, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, ¿cuáles son las características de alguien que ama la palabra del Señor y de aquel que no la ama? Vamos a verlo ahí en 2 de Timoteo. Capítulo 3. ¿Lo tiene, hermano? Permítame tantito que ya me dio calor. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Ahora, ¿cuál es el título de este capítulo, hermano? ¿Qué dice ahí? Carácter de los hombres, ¿en qué, hermano? Ahora, a estos hombres que están hablando aquí, ¿a cuáles hombres se refiere?
¿A los que están afuera o a los que están adentro? ¿A quiénes, hermano? ¿No escuchó? ¿A los que están afuera o a los que están adentro? Acuérdese que Timoteo se iba a quedar como obispo de una iglesia. Y Pablo le empieza a decir cómo se tiene que comportar en la casa del Señor. Entonces, ¿a quién va dirigido o a quién se refiere Pablo cuando le escribe a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros tiempos? A los que están dentro. Amén, a los que están dentro. Dice la palabra del Señor ahí en el 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué son tiempos peligrosos, hermanos? Mire, el que está allá afuera, tú ya sabes que muchos de ellos no quieren nada de Dios. No quieren nada de Dios, no se quieren arrepentir, no quieren recibir la salvación que es por fe. Pero ¿cuál es el peligro? Aquí adentro. Lo que veíamos, aquellos que parece que son cristianos, hablan como cristianos, en ciertas cosas se comportan como cristianos, pero no lo son. Producen muchísimo más destrucción ellos, hermano, muchísimo más destrucción. Dice ahí la palabra del Señor en el 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Una característica de estos hombres que no son creyentes es amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir amador de ti mismo, hermano? Solamente piensas en ti, no piensas en los demás. Solamente quieres tu comodidad, solamente quieres los beneficios de Dios. Solamente quieres que te bendiga, que te vaya bien, que te sane, que tu familia esté bien. Pero eso es ser un amador de nosotros mismos. Ahora, déjame decirte algo. Cuando tú desobedeces a Dios, y no me lo contestes, pero cuando tú desobedeces a Dios, ¿qué es lo que te duele? ¿Que deshonraste a Dios o las consecuencias que van a venir sobre de ti? Lo primero, ¿no? Lógicamente va a haber una consecuencia que no va a ser muy, muy bonita, ¿no? Pero lo que a ti te duele es que deshonraste a Dios. Y si lo hiciste fuera, vituperaron el nombre de Dios por tu causa. Esa es la verdadera preocupación de un hijo de Dios. No él como persona, porque aquí dice amador de sí mismo. Quiere su comodidad, quiere todas las bendiciones de Dios, pero no quiere responsabilidades. Quiere todos los beneficios. ¿No es cierto que cuando nuestros hijos están en una etapa de adolescencia llega a pasar eso? Quieren que les des y que les des y que les des y que les des, pero les pides algo, ve a las tortillas, ve por esto, haz esto, no, ¿por qué no mandas a mi hermana o a mi hermano? ¿Por qué, hermano? Porque se aman a sí mismos, se aman a sí mismos. Ahora sigue diciendo ahí, me quedé en el 3, ¿verdad? No, en el 2. Ávaros. ¿Qué es la avaricia, hermano? Mire, a veces oímos que oramos y decimos, es que me afano. Debes de ver que no sea avaricia, hermano. Porque si tú tienes con qué comer, qué vestir, dice, estemos contentos con eso. Ahora, te voy a decir una cosa y todos me van a dar la razón. Dios no solamente te da para comer y vestir, te da muchísimo más te da. Pero tú quieres más, no te conformas con trabajar 8 o 10 horas. Estás trabajando todo el día y cuando supuestamente estás descansando, estás pensando, ¿cómo vas a generar más dinero? ¿Cómo vas a generar más ganancias? Y Él te da 6 días, pero para ti no es suficiente y para mí no es suficiente. Queremos el séptimo también. Queremos el séptimo día. No, es que tú no sabes mis gastos. ¿De verdad son tus gastos, hermano?
No te engañes a ti mismo. Te voy a decir una cosa, hermano, y con la Biblia en la mano. Si tú honras a Dios dándole su día, no te va a hacer falta nada, ¿eh? No te va a hacer falta nada. De verdad. Yo tristemente a veces veo hermanos el martes que no veo el domingo, no sé por qué causa. No sé por qué causa. Pero hermano, no te va a hacer falta si tú honras a Dios con su día. Dice, vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso, hermano? Que hace alarde de las vanidades del mundo, ¿no? De lo que él ha conseguido. Ah, gracias a mí, a mi carrera, a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi intelecto, a mi sabiduría. Y a lo mejor no lo dice así, pero hay otras formas de decirlo. Hay otras formas de decirlo. Así es el carácter de esos hombres. ¿De qué hombres? De los que no tienen al Espíritu Santo. Soberbios. No, bueno, sí, yo le pido a Dios, pero yo creo que también yo tengo que pensar. Y sí, pero yo creo que también yo tengo que pensar es, no te necesito. Yo voy a hacer las cosas a mi modo. Yo voy a hacer las cosas como yo creo que se deben de hacer. Tú me dices que debo de educar a mis hijos en la disciplina del Señor. No, 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 mira, yo lo que creo es que a los hijos pues les debes de hablar y luego les debes de aplicar esta técnica y después esta otra técnica. No, son soberbios, amén. Dice, blasfemos. ¿Qué es una blasfemia, hermano? ¿Qué es una blasfemia, hermano? No, hermanos, nos vamos a tener que poner a estudiar todo esto, ¿eh? Blasfemia, hablar algo en contra de Dios. Algo en contra de Dios, una injuria delante de Dios. En el tiempo de que Juan escribió este libro que estamos viendo de Primera de Juan, ellos decían ser sin pecado y que Dios no había venido en carne. Ellos decían no. Ellos decían esto. Jesucristo, Jesús, el hombre, después de que salió del bautismo, vino Cristo, el Dios, y posó en Jesús. Pero tiempo antes de la crucifixión, Cristo salió de su cuerpo y entonces el que murió fue Jesús, no fue Dios. Es una blasfemia. Amén, hermanos. Dice ahí, desobedientes a los padres. Es bien interesante ver que en esta lista viene eso. Desobedientes a los padres. Y no nada más es de que les digas no. Es de que los deshonres también con tu manera de tratarlos. Porque aunque tú ya estés grande, hermano, tú debes de honrar a tus padres. Tú debes de procurarlos. Tú debes de ver por ellos. Así es que aquí dice que desobedientes a los padres. Perdón, ¿dónde me quedé? Ok. Ingratos, que es lo mismo que estábamos viendo. Ingratos no solamente con los padres, hermano. Hemos recibido muchos beneficios de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? No lo manifestamos. Porque venimos aquí a la iglesia a escuchar su palabra y hay indiferencia. Venimos a alabarle y exaltarle y los hermanos constantemente tienen que estar diciendo, hermanos, alaben a Dios. Hermanos, denle una ofrenda de palmas. Hermanos, ahora con tus propias palabras, dile al Señor lo que es para ti. Así se quedan, pues, por eso no crean que se me olvidó. Así nos quedamos, callados. Ingratitud, hermano. Lo que Dios hizo, mire, eso es lo más triste de estar todavía en este cuerpo de pecado. Que no nos damos cuenta de la inmensidad de lo que Cristo hizo por nosotros. No nos damos cuenta. Cuando nosotros tendríamos que ser que cuando leyéramos Cristo murió por ti, caer de rodillas, hermano. De gozo y de gratitud. Pero aquí dice ingratos. Ingratos dice impíos, que dicen ser y no lo son, sin afecto natural, implacables, hermano. ¿Qué es implacable?
¿Qué es implacable, hermano? Sin dominio propio. Y, por ejemplo, cuando llueve, mira, la lluvia está implacable, no se puede mover, se mueve para todos lados. Sin dominio propio, sin control, exactamente. Sin dominio propio. Amén, hermanos. ¿Qué sigue diciendo ahí? Calumniadores. Y pues, ¿qué les puedo decir de esto, hermanos? Mira, ya viste al hermano. Mira, ya viste a la hermana. Mira, ya viste eso. No, a mí se me hace que esto es así, así, así. Y por eso él hizo esto. Y por eso él habló así. Y por esto. Y luego lo pasas a otra persona. Y esa persona ya no dice, es que pienso. No, el hermano lo hizo por esto y por esto y por esto. Ya le ponen su cacho. Es una calumnia. Es una calumnia. Amén. Es que nos da risa, hermano, pero sí es algo serio, hermano. Dice ahí, me quedé en intemperantes, ok, sin dominio propio en cuanto a lo sexual, en cuanto a la comida y en cuanto a la bebida. Intemperantes. No se pueden domar. ¿Por qué? Pues esa es su naturaleza. Amén. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. ¿Qué es impetuosos, hermano? Déjenme se lo explico. Y esto lo saqué del diccionario, lo que le estoy diciendo lo saqué del diccionario, por si acaso. Dice, impetuosos, que actúa con arrebato y sin reflexionar en las consecuencias. Él o ella exigen, piden, incitan u ordenan. Es decir, atropellan toda consideración y quieren que todo ceda a su voluntad. Es violento, se exalta con facilidad y exagera en cuanto a lo que piensa y en cuanto a lo que siente. El que no es nacido de nuevo, amén. Infatuos, ¿qué es infatuo, hermano? Igual, vamos a leerlo, dice, alude especialmente a cierto estado emocional caracterizado por dejarse llevar por una pasión irracional caracterizada por el deseo sexual, intensidad, urgencia y o ansiedad, es decir, el deseo del momento. Amén, hermanos. Y lo vemos muy a menudo afuera en la calle, ¿no? Y uno dirá, bueno, pues aquí en la iglesia no pasa. Sí pasa, hermano. Sí pasa. Me quedé en el amadores de deleites más que de Dios. Y esto volvemos, hermano. Volvemos a los domingos. ¿Por qué trabajas el domingo, hermano? ¿A qué quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Una casa más grande? ¿Un carro más grande? ¿Más lujoso? Déjame decirte que estás perdiendo lo más por lo menos. Pero el punto aquí, lo más grave es que estas características son de aquellos que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que es para la gente de dentro? Dice, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Dónde se puede aparentar la piedad, hermano? ¿En la calle? ¿Dónde es donde tú aparentas que eres bien bueno? Aquí adentro, ¿no? Aquí adentro. Dice, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Conoces a gente que dice, es que yo no lo entiendo? Yo cada 8 días, y cada 8 días te dicen lo mismo, o cada que hay culto, es que yo no entiendo nada. Es que yo no entiendo nada. Mire, hay cosas que de verdad no podemos entenderlas al 100%,
Porque el Espíritu Santo le da a cada uno de diferente forma. Y también porque nosotros a veces no ponemos la atención. Pero siempre hay, por ejemplo, en la lección, hermano, en la predestinación. ¿Tú conoces la doctrina de la predestinación? Pues sí, ¿no? Aquí nos las han predicado los que ya tenemos algo de tiempo. Pero ¿tú sabes por qué Dios escoge a uno y por qué no escoge al otro? No, no lo sabemos al 100% o no lo sabemos. Es de su gracia, de su voluntad. Pero hay algo que conocemos. Pero estas personas no llegan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora fíjese lo que pone como ejemplo Pablo, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Quién era Janes y Jambres, hermano? Si tú lo estudias, le da la referencia de cuando Dios manda a Moisés y Aarón a presentarse a la corte del faraón. Y le dice, vas a hacer esto, vas a tomar la vara, se la vas a dar a Aarón, la va a tirar y se va a convertir en serpiente. ¿Sí lo recuerdan, hermano? Janes y Jambres, ¿quiénes eran? Bueno, aquí Pablo les está dando este nombre, pero eran los hechiceros que estaban en la corte del rey, del faraón. Cuando llega Aarón y Moisés y hacen lo que Dios les mandó, ¿qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. Hicieron lo mismo. Ahora, ¿por qué está Pablo dando este ejemplo? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos viendo entre los falsos y los verdaderos. Y lo que hicieron Janes y Jambres fue lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Fue lo mismo. Pero ¿de qué dice? Que no prevaleció ahí. Porque vamos a seguir leyendo ahí. Dice ahí, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue lo de aquellos. ¿Qué pasó? Que la serpiente de quién, de Aarón, se comió o devoró a las de ellos. ¿Por qué? Porque prevaleció lo que Dios hace, prevalece. Y lo que procede de la mentira, se termina. Por eso es que, hermano, joven, señorita, que tú eres hija de Dios y tú estás viendo que en vez de ir avanzando, vas retrocediendo, debes de preguntarte si de verdad eres hija de Dios o hijo de Dios. Porque el Señor a sus hijos los hace perseverar. ¿Perseverar en qué? En todo. Santidad, amor, gozo, fruto del Espíritu. Esa es una prueba ineludible de que alguien es hijo de Dios. El 10 dice, ahora, aquí hace referencia a los que de verdad son. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora, ¿cuál es esa doctrina o en qué se basa esa doctrina? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿En qué tiene que ver la doctrina en esto, hermano? Que modifica tu conducta. Dice, tú has seguido mi doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? ¿Qué es lo que hace? Pues hace que cambies de conducta, te da un propósito, fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad, hermanos? Eso sí lo deben de saber. Hermanos, ¿no, hermanos? ¿Perdón? ¿No? No. Es un carácter firme y constante ante la adversidad. Firmeza y constancia ante la adversidad. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, debes de saber que Dios te ha dado eso. Por eso, el que es hijo de Dios, hermano, pueden venir luchas,
pruebas, tribulaciones, pero Él sabe, hermano, que en quien confió no lo va a dejar. Él siempre va a estar ahí con él. Y no importa lo duro o lo difícil que sea la situación, la circunstancia, Dios está con él. Porque Dios da esto. Amén. Ahora en el 11, fíjese lo que también caracteriza a un hijo de Dios. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces nos gusta lo de la fe, lo de la perseverancia, lo de todo esto, lo de los frutos del Espíritu. Pero ¿sabes qué, hermano? También va a venir persecución y tribulación. Ahorita la gente y el mundo, hermano, en general, están alterados por lo que acaba de ocurrir hoy. Sí sabes, ¿no? Ganó Donald Trump. Y el mundo, yo escuchaba hoy a algunos de las noticias y se escuchaban preocupados. Por lo regular ellos tienen la misión, digámoslo así, de tranquilizar a la sociedad, ¿no? No lo hagas tan grande, o sea, sí dilo, pero de cierto modo que no se alarme. Pero hoy, hermano, creo que casi querían llorar cuando dijeron, es que ganó tal candidato, porque ellos ven que se viene un caos, hermano. Pero tú y yo, como hijos de Dios, sabemos que eso debe de pasar. Sabemos y debemos de estar preparados. Hay mucha gente, hermano, que dice, no, pero es que nos vamos a ir con el Señor. Mire, si tú lees bien la Escritura, dice que después de la tribulación, es que Cristo viene por su iglesia. Y en los evangelios dice, hermano, es bien claro. Dice, y después de la tribulación de aquellos días, Dios enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro. Y entonces nos vamos con el Señor, pero después léelo, hermano. No nada más me digas que sí, léelo, estúdialo. Porque tenemos que estar preparados. Y mira, hermano, si ahorita no queremos dejar nuestras cosas personales por venir a buscar al Señor, a escuchar su palabra, a tener comunión, ¿te imaginas en esos días? Porque sí va a haber persecución, hermano. Sí va a haber persecución para la iglesia. Y de una y otra forma, Dios nos los advierte, Dios nos los dice. Por eso es que nos tenemos que preparar. ¿Me quedé en cuál, hermano? En el 12. Y también los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este verso que todos lo sabemos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso de inspirada por Dios, hermano? Porque lo leemos muchas veces, ¿verdad? Y a veces lo repetimos. Pero ¿qué quiere decir inspirada por Dios? Como un soplo, hermano, que dio su misma boca de Dios aquí inspirando a esos hombres. Por lo cual, hermano, nosotros tenemos que tener mucha atención y prestar mucha atención con diligencia a cada una de las cosas que Él nos dice en este libro. Él ha determinado que sea únicamente a través de su palabra que el hombre pueda vivir. Es solamente a través de su palabra, hermano. No es por una buena oratoria, ni por un buen predicador, ni por un predicador famoso, no, es por la palabra de Dios. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. ¿Crees que un hombre puede darle vida a otro hombre espiritualmente?
Apenas leía yo algo que me gustó mucho, decía que la salvación no es Dios aventándole un salvavidas a un hombre que se está ahogando. La salvación es que Dios mete su mano hasta el fondo del mar, saca un cadáver, lo pone en la orilla y le da soplo de vida y le da vida. Le dice, vive. Es un cadáver, hermano, el hombre. Pero es únicamente a través de la palabra de Dios que este hombre puede vivir. Por eso es que nosotros le tenemos que poner suma importancia a la palabra de Dios, hermano. Lo más importante en una reunión, hermano, ¿es parte importante la alabanza? Sí, es parte importante del servicio. Pero la parte más importante, porque así Dios lo determinó, es cuando estamos escuchando su palabra. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el corazón? Ya vimos de los hombres que no tienen al Espíritu Santo, que no son creyentes, y parte del que de verdad es creyente. Pero, ¿quién es ese hombre que de verdad ama la ley de Dios? Que se deleita en la ley de Dios. Vamos a Salmo 119. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? Hermanos, ¿no lo han leído, hermanos? Que dicen, está muy largo. Yo agarro salmos de 3 versículos mejor, porque si no me duermo. No, hermano, es una delicia, es un poema el Salmo 119. Y para donde tú voltees del Salmo 19, habla del deleite que es escuchar y estar en la presencia de Dios, disfrutando de su palabra. Amén. 119, vamos a leer el 97. Vamos a estar leyendo algunos textos nada más, hermano, por razones del tiempo. Fíjate, el que de verdad es hijo de Dios, ¿qué corazón tiene el que es un hijo de Dios? ¿Qué dice ahí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Estás todo el día meditando en la palabra del Señor, hermano? ¿Ella es tu delicia? ¿Te deleitas en ella? Dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No, a veces es en nuestra oración, hermanos, Señor, ya no quiero pecar. Señor, ya no quiero pecar. Ya no quiero hacer esto. Ahora, ¿cuánto meditas en la palabra de Dios? Porque si tú le pides al Señor que ya no quieres pecar, pero nunca lees, hermano, pues es una oración vacía, porque el Señor ya dejó los medios con los cuales tú puedes vencer la tentación. Y esos medios son su palabra. Ya lo dejó aquí escrito, hermano. Ya lo dejó aquí escrito. Lee el 58, mire, el 58. ¿Qué dice? Esta es la actitud que tenemos que tener, hermano. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Anhelas al Señor, hermano? ¿Es lo que deseas cuando te levantas? ¿Esa es tu delicia, venir delante de la presencia de Dios y humillarte delante de Él? ¿O solamente estás pensando en lo que vas a hacer en el día? ¿Solamente estás ocupado pensando en lo que vas a hacer? Dice el 59, consideré los caminos del otro. ¿Así dice? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y fíjese lo que dice, y esto es lo que le digo que pasa en un verdadero hijo de Dios. Me apresuré
y no me retardé. ¿En qué, hermano? Ciertamente el Hijo de Dios peca, pero de inmediato viene el Espíritu Santo y te convence. ¿Y qué haces? Vienes y te humillas delante de Dios. Amén, hermanos. El 11, ¿qué dice? En mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? Entonces, esa oración de ya no quiero pecar, ¿va acompañada de qué? ¿Va acompañada de qué, hermanos? De la escritura, hermano, del conocimiento. No sé si no me estoy dando a entender, hermano. ¿Sí, hermano? Es importante. La palabra de Dios es lo más importante, hermano, de toda tu vida. Es lo más importante. ¿Qué dice el 23 y 24? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus testimonios, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿A quién acudes, hermano, cuando tienes un problema? ¿Quién es tu consejero? ¿Los expertos de este mundo? Mire, ciertamente podemos ir con un hermano, ¿verdad? Que nos edifique, porque la palabra de Dios para eso nos ha puesto también. Pero ¿qué te tiene que decir ese hermano? La palabra de Dios, hermano. Y si no te dice la palabra de Dios, mire, corre, hermano, corre por tu vida. Amén. ¿Qué provoca también la palabra de Dios? Dice ahí en el 67. ¿Qué dice? Antes que fuere yo humillado, descarriado andaba. Ahora fíjese lo que dice. Mas ahora guardo tu palabra. Mire, hay gente que dice, no, Señor, si tú me tienes que disciplinar, disciplíname. Si tú tienes que disciplinarme, disciplíname. Pero ¿sabe por qué a veces lo dicen? Porque ya se obstinó, hermano, en su pecado. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que bueno me es haber sido humillado para que aprenda. Hay una razón por la cual, hermano, Dios te disciplina. Y sus verdaderos hijos, hermano, los que son hijos de Él, aprenden de esa disciplina. No se obstinan a decir, bueno, pues ya sé que Dios me va a tener que castigar si Él ve que yo ando mal, pues no, hermano, esa es obstinación y eso es pecado. Estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios. De igual manera el 71, ¿qué dice? Es lo que acabo de leer, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda a guardar tus estatutos. Y el 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando eres disciplinado, ¿cuál es una evidencia de que esa disciplina está haciendo efecto en ti? Ahora guardo tus mandamientos. Ese es el verdadero corazón, hermano, de un creyente verdadero. Y ya vimos del de los falsos, hermano. Ahora te vuelvo a repetir. Es para que tú digas, entonces, pues no sé si soy salvo entonces. No sé si soy salvo de verdad. Bueno, si no sabes si eres salvo de verdad, humíllate delante de Dios. Dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Tú no vas a poder llegar al cielo y decirle al Señor, yo me humillé ante ti y tú no me aceptaste. El hombre no va a poder justificarse delante de Dios, hermano. No lo va a poder hacer. Si tú te arrepientes, vienes delante de Él, Dios te acepta con un corazón humillado. Amén. El 136. Y vea lo que el sentir de un verdadero hijo de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué, hermano? Porque no guardaban tu ley. No dice que por sus problemas, no dice que por sus dificultades, porque no guardaban tu ley. Porque yo te quiero obedecer,
Porque el Hijo de Dios anhela obedecer a su Señor. No es alguien que dice, no, yo no. No, el verdadero Hijo de Dios quiere, hermano. Y le cuesta trabajo, sí le cuesta trabajo, hermano. Y a todos nos cuesta. Pero este es el deseo de su corazón. Amén, hermanos. Pablo lo resume así, hermanos, Romanos 8:5. Ya vamos a terminar, hermanos. Romanos capítulo 8, ¿lo tiene? Verso 5. Vamos a leer hasta el 11. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice, hermano? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo lo resume así, hermanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ya vimos qué cosas son del Espíritu y qué cosas son de la carne. Amén. Vamos a regresar a Juan. Nos faltó un verso, el 6. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer, hermano? Ahora, ¿será posible esto, hermano? ¿Que alguien ande como anduvo Cristo? ¿Será posible? ¿Y por qué el mandamiento dice que debe de andar como él anduvo? A ver, vamos a ver ahí ya nada más rápidamente ahí, 2 Corintios 3:18, y ya con esta cita terminamos y explicamos esto. 2 Corintios 3:18. Fíjese lo que dice ahí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo, hermano? De gloria en gloria. Es un cambio paulatino, hermano, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahorita, hermano, no lo vemos. Estamos esforzándonos. Yo recuerdo cuando yo era un niño, hermano, yo sentía que mi papá daba unos pasos gigantes. Estaba pequeño y me llevaba a la escuela y yo trataba de caminar como él caminaba porque pues, me dejaba. Y a veces me caía y a veces me resbalaba, pero trataba de ir al paso de mi papá. ¿Sabes, hermano? Para un verdadero hijo de Dios, aunque tropieza, aunque resbala, aunque se cae, es obvio que quiere seguir los pasos de su Señor. Es obvio, hermano. Por eso dice que debe de andar como él anduvo, porque va a ser obvio. Tu deseo, tus sentimientos, tus emociones, tu intelecto, todo, tu fuerza, lo que Dios te ha permitido tener, lo vas a ocupar para glorificar a Dios. Y para que tú, hermano, a través de tu testimonio, puedas alcanzar a aquellos que están perdidos y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios.
Cierre sus ojos. Esta palabra es una palabra que tenemos que aplicarla a nuestras vidas, hermanos. El hecho de guardar su palabra tiene que ver con nuestro estilo de vida y en darle la importancia a la palabra de Dios que debe de tener. ¿Cómo la aplicamos a nuestras vidas? Hay mandamientos para cada una de nuestras áreas. Como matrimonio nos dice a los esposos, amen a sus esposas. A las esposas, sujétense a sus esposos. A los hijos, obedezcan a los padres. En la iglesia, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros y que miremos como superiores a los demás. Para todo hay mandamiento. Para el trabajo, también. Que glorifiques a Dios, que seas justo. Porque si su palabra tú la guardas y de verdad la amas, lo vamos a hacer, hermano, con la ayuda de Dios. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Padre, que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, nosotros queremos, Señor, guardar tus palabras, Señor, porque tú has elevado tu palabra, Señor, al nivel de tu nombre, Padre. Tú, Señor bendito de la gloria, le has dado un gran valor a este libro, Señor. Y queremos, Padre Santo, obedecerte. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, y por mí mismo, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, Padre. Te ruego por aquellos que no te conocen aún, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan, Señor, ver. Tu palabra dice que el pueblo que andaba entre tinieblas vio gran luz. Y el pueblo que andaba en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Yo te ruego que resplandezcas ahora en los corazones de aquellos que todavía no te conocen, Padre. Tengas misericordia. Y que tu iglesia, Padre Santo, sea una iglesia que manifieste el fruto del Espíritu, Padre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos